habla el título, esto se trata de identidad y discriminación étnica en jóvenes mapuche, pero es importante mencionar que son chiquillos que son urbanos, ¿ya? Eso no lo puse en el título, más en los resultados aparece y es súper importante tenerlo en cuenta porque la mayoría de las investigaciones que se han hecho en Chile respecto de población mapuche suelen tener un arraigo mucho más tradicional asociado a las comunidades en el campo que a los chiquillos que están en la ciudad y que hoy día son ellos finalmente los que están revitalizando bastante su cultura. Entonces, la pregunta que guía básicamente ambos estudios, porque hay diferencias chiquititas entre uno y otro, pero ambos, es qué relación existe entre la identidad étnica, la percepción subjetiva de discriminación y la regulación emocional y el impacto que todo esto tiene en el bienestar social en jóvenes. Primero trabajé solo con Biobío y luego sumé a Araucanía y la región metropolitana, que es donde está nuestra capital. Importante considerar que Araucanía y Biobío son regiones fronteras que están en la zona centro-sur de Chile, para que pues, Chile es un país largo, bueno, evidentemente todos lo saben, estamos nosotros como en la zona centro-sur. Muy rápidamente, pero importante mencionar que en Chile alrededor del 13% y va creciendo cada vez que lo medimos, de personas se declaran pertenecientes a los pueblos originarios y dentro de esto cerca del 10% y se calcula que un poco más pertenecen al pueblo mapuche. Por lo tanto, el pueblo mapuche es el pueblo originario más grande que nosotros tenemos como país, ¿ya? Em, Históricamente, y cuando digo históricamente, desde siempre, desde que el Estado existe, ha existido un conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, sumando también a la sociedad chilena que persiste hasta hoy día. Ya, desafortunadamente, hace unos días, por ejemplo, nos enteramos de la noticia de que una dirigente, una comunera, fue asesinada y quemada viva, probablemente. Ahí está este proceso en desarrollo y en investigación, demora mucho en aparecer su cuerpo, la familia recién está en este tema. O sea, la vulneración de derechos humanos, y eso es lo que quiero decir en Chile respecto al pueblo mapuche, existe hoy, ¿ya? Y eso no es que haya pasado, no es que esa historia, no. Esto pasa todos los días, ¿ya? Y así lo dicen tanto informes nacionales como internacionales, así lo decimos investigadores que llevamos 20 años en esto, así lo dicen comuneros que trabajan y que están presentes. Se han hecho denuncias respecto de montajes políticos donde está involucrada la policía. Existe mucha investigación y hoy día se está investigando precisamente a partir de la muerte de esta comunera, la participación de la fiscalía, que también pudiese estar involucrada en esto. Nosotros tenemos problemas en Chile respecto de cómo se está manejando el conflicto que existe entre el pueblo mapuche, ¿verdad?, y el Estado. El objetivo, entonces, que parte con el estudio uno, que es el estudio Quali, lo que nos dice es analizar la relación que existe entre la identidad étnica, la discriminación percibida y los procesos afectivos que se generan frente a la percepción subjetiva de discriminación en personas jóvenes mapuches, estudiantes de nivel superior, que se encuentran en un rango etario, ¿verdad?, dentro de lo que llamamos hoy día más o menos adultez emergente, en el Gran Concepción, que pertenece a la región del Biobío. Aquí trabajamos con un diseño fenomenológico cualitativo. ¿Qué encontramos? No voy a desarrollar todos los ejes, ¿verdad? Y los nodos porque nos vamos a demorar mucho. Esta la vamos a sintetizar después en una lámina final, pero importante que para los chiquillos que se autoadscriben existen dos cosas que son súper determinantes. La primera es cómo se da la afiliación, que se da a partir de dos espacios, uno que es el territorio y otro la consanguinidad. En el territorio que es el Tugón, vale decir que comparten la comunidad de origen y el Cupal, que viene siendo la consanguinidad. Es importante considerar que se transmiten en esta consanguinidad no solamente genes, sino que también conocimiento ancestral, ¿ya? Y es eso también lo que ellos consideran que se va perdiendo. ¿A partir de qué? A partir de una serie de tensiones identitarias que se van a generar desde que se inician los procesos de escolarización hasta la educación superior. Se considera que es dinámica, cambia, y esto lo vamos a ver más adelante también, a través de un espectro que se despliega desde que ingresan al colegio hasta que llegan a la educación superior. Se expresa de manera activa y pasiva, teniendo una mayor valoración cuando es activa para ellos mismos.
conlleva sentimientos que van entre el bienestar y el malestar y se comparte a través de prácticas culturales que son cotidianas y que se dan en la urbe, ¿ya? Vale decir, chiquillos que se juntan para aprender palabras en mapudungun que se perdieron, para tener prácticas de comida, para tener conversaciones colectivas en Nutram. ¿Cómo perciben la discriminación? La ven como algo ecológico y dinámico, vale decir, ha estado presente históricamente, no obstante, se modifica en el tiempo y se va sutilizando, ¿ya? Eh, Se puede manifestar de manera macrosocial indirecta a través del Estado, por ejemplo, y los grupos económicos de poder, y también de manera microsocial directa a partir de los prejuicios, estereotipos que han ido evolucionando desde los indios flojos y borrachos hasta hoy día, por ejemplo, los violentistas y terroristas. Y también, por supuesto, por los cuestionamientos directos de las personas hacia su identidad que se transmiten intergeneracionalmente también o transgeneracionalmente, no solamente desde los chilenos, sino que también desde, digamos, aquellos que se consideran mapuche. Los chiquillos están en un intermedio o en el limbo, les digo yo siempre, donde no son lo suficientemente chilenos para los chilenos, pero tampoco son lo suficiente mapuche para los mapuches, ¿ya? Y en ese constante ir y andar van consolidando y construyendo sus procesos identitarios. Las emociones que se ligan a estos procesos están en un espectro de la ira que va desde la incomodidad hasta la rabia, el abatimiento e indefensión que está desde la impotencia hasta la vergüenza y el daño de la dignidad y el amor propio que va desde la degradación hasta la subestimación de sus capacidades. Es importante mencionar que todo esto se da en un contexto de educación superior, por lo tanto involucra docentes, administrativos, auxiliares, guardias, la comunidad completa educativa. ¿Ya? Las estrategias de afrontamiento que tienen mayor peso frente a la discriminación son las de autoprotección y dentro de estas las que destacan son la minimización, la reinterpretación, ¿verdad? Y también la evitación. Algunas de estas las vamos a ver después cuando se repitan en los análisis más bien de correlaciones, ¿ya? Pero mencionar que básicamente existen tres nodos importantes, el autocontrol, la autoprotección y la confrontación. La confrontación es la menos adaptativa y la ocupan los chiquillos cuando son más chiquititos, conforme van avanzando en el tiempo, ya no la ocupan tanto. Las consecuencias que ellos ven que existen a largo plazo a nivel subjetivo y social se dividen desde un punto de vista psicológico intrapersonal y también a nivel relacional social. ¿Ya? Hay positivas y negativas. Una de las primeras cosas hace como 20 años cuando hice mi tesis de pregrado que me llamó la atención es que habían chicos que a pesar de los procesos discriminatorios que habían vivido ellos y sus familias durante muchos años, consideraban que habían cosas positivas que rescatar de eso. ¿Ya? Fue una de las primeras cosas que a mí me sorprendió. Y nos volvimos a encontrar con esto 20 años después. Entonces, dentro de las consecuencias negativas a largo plazo está la culpa y el resentimiento emocional, ¿ya? Entonces, en Chile, cuando la gente dice, oye, es que este es resentido social, sí, sí, hay resentimiento emocional todo el tiempo, está presente. Y luego tenemos algunas que son positivas, como la reafirmación étnica, que se da a partir del desafío, ¿verdad?, a este cuestionamiento permanente y persistente a su identidad. Dentro de las que son sociales o relacionales, tenemos la pérdida del desarraigo de la cultura. Hoy día los lingüistas expertos en el tema consideran que hay palabras que ya se perdieron, dado que son palabras que se construyen al alero de ecosistemas que hoy día ya no existen, ya por lo tanto no son posibles de recuperar y la traumatización vicaria y la revictimización permanente. Es decir, los chiquillos, ellos perciben y las chiquillas que a pesar de que muchas veces ellos no han sido en el fondo víctimas directas de discriminación, sí sus abuelos, sus padres, etcétera, por lo tanto esto los golpea una y otra vez, ¿ya? Hay estudios, por ejemplo, de Elizabeth Lira respecto de el trauma psicosocial en Chile, de cómo hasta tercera generación familiares de detenidos desaparecidos, torturados, etcétera, siguen, ¿verdad?, teniendo esta sensación de malestar emocional en el tiempo. Y nosotros planteamos que esto es bastante parecido, ¿ya?
Las consecuencias positivas son reforzar los vínculos con la comunidad, como si fuera parte, evidentemente, como creen ellos, de su sabiduría consanguínea. El pueblo mapuche, esté donde esté, tiende a congregarse. Entonces los chiquillos, incluso estando en centros urbanos, ellos se buscan, hacen comunidades, agrupaciones culturales, juegan palín, rescatan palabras, siguen conversando del tema, tienden siempre a volver a la colectividad, ¿ya? ¿Con qué nos encontramos entonces cuando nosotros cerramos este estudio? O yo en realidad, porque hasta aquí todavía era bien individual, a pesar de que igual trabajé con un equipo, una antropóloga que trabajaba en las comunidades también y que era parte de los chiquillos, porque a propósito del conflicto que les comentaba, no es tan sencillo trabajar con población mapuche, hay un nivel de desconfianza importante. Nos encontramos entonces con que la identidad para los chicos va, ¿verdad?, en un continuo que parte dentro de la identidad pasiva hasta la identidad activa, que está dado por su familia, comunidad, el Tubún, el Cupal, ¿verdad?, y otros instituciones, qué sé yo, y procesos que participan en la socialización primaria, y que el primer choque se genera a partir de despertares, ¿ya? El primer despertar tiene que ver con los procesos de escolarización. Antes de que los chiquillos se escolaricen, ellos no se perciben nunca discriminados. Ellos sienten que son todos iguales, están en el campo, forman parte de aquellos que son mapuches, no mapuches, son todos listos idénticos. Cuando entran al colegio, con lo primero que chocan son con el currículo escolar de historia en Chile, porque el currículo escolar de historia en Chile les dice que los mapuches, ¿verdad?, resistieron al Estado, por lo tanto, entonces estaban en contra del Estado chileno. Entonces, el primer cuestionamiento que tienen los chiquillos y dicen, ¿es bueno o es malo ser mapuche? Yo lo primero que me pregunté es, a lo mejor es malo. En realidad, en una de esas no estoy del lado bueno, no estoy del lado correcto, en el fondo, ¿ya? Una vez que avanzan en los procesos de escolarización y va de la mano, por supuesto, con el desarrollo humano, inician sus procesos de exploración de la identidad, aparece el primer despertar cultural donde ellos lo asocian siempre, pero siempre, subrayo, cursiva, negrita, como dice mi madre, siempre a procesos de discriminación, ¿ya? Ellos en el momento en que comienzan a despertar, despiertan porque alguien los agredió, porque alguien se burló de ellos, porque alguien les hizo notar la diferencia, porque alguien ofendió a alguno de sus parientes, alguien se burló de las comunidades, etcétera, siempre, ¿ya? Entonces, esto evidentemente genera malestar emocional. ¿Qué hacen los chiquillos? Bueno, a partir de la exploración identitaria comienzan a buscar, evidentemente, la moratoria. Empiezan a, ¿verdad?, explorar quiénes son realmente, de dónde vienen. ¿Cómo lo hacen? A partir del Nutram, que es un saber colectivo que se transforma en una conversación permanente que generalmente se realiza con los antiguos, así le llaman ellos, ¿verdad? Que son evidentemente a quienes más saben del tema y recurren a ellos para poder saber, ¿es bueno, es malo? ¿Por qué se perdió en el fondo la lengua? ¿De qué estamos hablando en el fondo? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Todas esas preguntas que probablemente muchos de nosotros no nos hacemos jamás en la vida, para ellos son siempre presentes desde un principio hasta un final en que comienzan a desarrollar su identidad. El segundo despertar cultural viene con el ingreso a la educación superior. Por supuesto que quienes no ingresen a la educación superior deben tener procesos diferentes, sobre todo quienes ingresen al mercado laboral, pero este es un estudio que se centra en chiquillos que forman parte de la educación superior. ¿Ya? Y lo que aquí aparece es un reaprendizaje. Los chiquillos aquí describen dos cosas importantes. La primera, por un lado, es el rechazo de la comunidad y la discriminación nuevamente, y por otro lado, hay otro sector que los considera algo así como un equivalente al Che Guevara. ¿Ya? Entonces ellos dicen, venimos como con una mochila en que o nos discriminan o esperan que seamos activistas, políticos, protagónicos, hagamos la revolución y la ganemos y todo. Entonces siempre están en un constante tratar de cumplir expectativas que el resto les pone encima con una carga, ¿ya? Esto los lleva a un aprendizaje y a una retribución cultural permanente. Esto es muy bonito porque los chiquillos conforme van aprendiendo, van sintiendo que tienen la responsabilidad de educar a otros. Y en ese otros se van juntando colectivamente.
Esto es muy interesante porque durante la dictadura se prohibió hablar mapudungún, por lo tanto mucho de la lengua se perdió, luego se perdió por la discriminación y quienes hicieron el proceso de levantamiento, de reivindicación, de recuperar el mapudungún fueron chiquillos, fueron jóvenes intelectuales, fueron ellos en las ciudades quienes comenzaron a levantarlo. Pasamos entonces acá a un segundo estudio que aquí sí ya somos un equipo, en un fondo es el postdoctorado que yo me adjudiqué en el 2021 hasta el 2024 y que lo que hacía es plantearse una serie de objetivos para ver qué factores psicosociales estaban asociados a estos mismos procesos que yo les vengo contando, ¿ya? Tenía varios objetivos, pero yo voy a seguir en la misma línea con el que habla de la relación que existe entre los nodos que comenzamos hace un rato atrás y que ahora se transforman en variables porque esto es un estudio correlacional transversal. La muestra está constituida por 488 personas, cuidamos que el balance entre hombres y mujeres fuera básicamente cercano, también la diferencia entre chiquillos mapuche y no mapuche. eh, Incluimos, como les decía, la región metropolitana y Araucanía, tratando de más o menos mantener los porcentajes y que la procedencia fuera, ojalá, lo más urbana posible, ¿ya? Entre paréntesis, la mayor cantidad de personas mapuche no vive en la zona centro-sur, sino que vive en la región metropolitana, ¿ya? También eso es importante de decir. ¿Qué instrumento utilizamos? Validamos una escala de discriminación étnica percibida que nos dio un buen alfa, así que estuvimos bien con eso. Trabajamos con el BRIEP-COP para ver todo lo que eran las estrategias de afrontamiento que nos servían, algunas dimensiones. Tomamos una escala de identidad étnica en adolescentes mapuche que también tiene un buen alfa, que fue validada por Briceño Olivera Tal en Temuco, la Universidad de la Frontera. Y luego bienestar en pueblos originarios Licanantay, que también tiene un buen alfa, y que es de Gutiérrez Carmona. Este es un pueblo originario más pequeño en Chile, que está en el norte. Y si bien es cierto, partimos con las nociones de bienestar para trabajar desde Keyes, desde su escala y las 5 dimensiones, consideramos que esta estaba mucho más cercana a los pueblos originarios. Es una escala grande, así que tuvimos que ahí elegir qué dimensiones trabajábamos. Y luego con el PANAS, que es un instrumento muy viejo y que está validado en Chile hace harto tiempo. Hicimos correlaciones después de los supuestos que había que tener y bueno, aquí hay una tabla que se la simplifiqué después en narrativa porque si no vamos a estar hasta mañana, pero lo que hicimos fue correlacionar afrontamiento positivo y negativo, discriminación y distintas estrategias de afrontamiento. ¿Qué correlaciones encontramos? Las más importantes, las positivas, ¿verdad? El afecto negativo y la culpa, el afecto positivo y el afrontamiento activo y la reevaluación positiva, el humor como estrategia de evaluación y la culpa, la negación y la desconexión, la negación y la culpa, la discriminación y el uso de sustancias, la discriminación y el afecto negativo, la discriminación y el apoyo emocional. Esas son las correlaciones más importantes, ¿ya? Luego vamos a las inversas, ¿verdad? Y lo que encontramos fue el afrontamiento activo con la desconexión, el afrontamiento positivo y la desconexión, o sea, perdón, el afecto positivo y la desconexión, afecto positivo y culpa, apoyo emocional y desconexión, afecto negativo y afrontamiento activo, y afecto negativo y religión como estrategia de afrontamiento. La religión es importante que hacer el alcance acá que podía referirse precisamente a religión, porque el pueblo mapuche hoy día pertenece mayoritariamente a la religión evangélica, pero también podía ser parte de algún tipo de estrategia espiritual con que ellos se sintieran conectados, ¿ya? Tomando en cuenta las correlaciones más importantes, hicimos algunas comparaciones entre, por ejemplo, los chiquillos que eran mapuche y los no mapuche. So, por ejemplo, el afecto positivo es mayor en los chiquillos mapuche, el apoyo emocional, ¿verdad?, es mayor en los no mapuche, son quienes más apoyo piden. El humor como estrategia es mayor en los no mapuche, la religión es mayor en los mapuche, la culpa es mayor en los no mapuche, la negación como estrategia es mayor en los mapuche y el desahogo es mayor en los no mapuche, ¿ya? Luego hicimos algunas comparaciones en base a sexo, más que género, pero dejamos fuera la categoría de otro tipo porque no era significativa en realidad en términos estadísticos, pero la verdad es que no hicimos comparaciones de género, sino que más bien hicimos comparaciones entre hombre y mujer, ¿ya?
Y dentro de ello encontramos que el afecto positivo es mayor en los hombres, la discriminación es mayor en las mujeres, el apoyo social es mayor en las mujeres, la religión es mayor en las mujeres y la negación es mayor en las mujeres. Finalmente hicimos una tabla de comparación de las diferencias en torno a la discriminación entre hombres y mujeres mapuche, vale decir, la muestra más, ¿verdad? Tomando solamente el sector de jóvenes que se adscribían al pueblo mapuche, y encontramos a través de una comparación súper sencilla que las dos instituciones en las cuales coinciden hombres y mujeres, jóvenes y hombres y mujeres mapuche, en las cuales se sienten más discriminados, es en el sistema judicial policial, políticos, jueces, etcétera, y en las instituciones educativas, colegios, institutos y universidades. Esas son las dos grandes instituciones en las que se sienten más discriminados. Luego de eso, las mujeres también se sienten discriminadas en las instituciones religiosas y en los espacios públicos como restaurantes, tiendas, bancos, oficinas, aeropuertos, etcétera. Y no ajeno, ¿verdad?, a la política que hoy día vivimos las mujeres en la calle, lo que nos sucede en la calle, en el parque, las mujeres se sienten mucho más discriminadas que los hombres. Para agregar la variable de bienestar social, lo que hicimos fue hacer un análisis de redes, ¿ya? En el análisis de redes, los dos nodos centrales que nos arrojó la red eran armonía interna e identidad. Y dentro de la identidad se consideraron dos dimensiones más importantes. La primera es la exploración, que ya se las comenté hace un rato atrás, que era lo que los chiquillos hacían para ir a buscar quiénes eran, y la resolución, que es la manera en la cual los chiquillos le dan sentido y significado e importancia a su identidad indígena, ¿ya? Esos dos nodos fueron centrales en la red. Y determinamos patrones, patrones que nos llevaban hacia mayor bienestar y patrones que nos llevaban hacia menor bienestar, ¿ya? El camino, si lo queremos ver así, ¿verdad? Hacia el mayor bienestar está dado por la armonía interna, como parte del bienestar social, por supuesto, hacia la armonía con la naturaleza, la vida comunitaria, la armonía en el desarrollo étnico-cultural. Esto nos lleva al afecto positivo, esto al afrontamiento activo, a la planificación, la reevaluación cognitiva y finalmente la resolución identitaria, entendiendo, estoy casi cerrando, entendiendo que evidentemente ahí, ¿verdad? Los chiquillos ya se sienten parte de. Y el patrón negativo, la discriminación parte, abre, ¿verdad? Nos lleva a armonía con la sociedad, la impacta, la exploración se deteriora, se rompe la armonía interna, existe el uso de sustancias en menor medida, pero está, parten las estrategias de afrontamiento como humor, culpa, negación, y se cierra, ¿verdad?, con afecto negativo. Estoy en 20 minutos, con esto cierro. Esto es lo que nos pidieron. Yo traté de hacer algún aporte, la verdad, es re difícil porque estamos trabajando en esto permanentemente y esto sucede todos los días, no es como que pasó y ahora lo intentamos, digamos. Pero coincido en hartas cosas que dijeron, considerar la interseccionalidad del bienestar social y del bienestar territorial, incorporando, ¿verdad?, los procesos de desarrollo socioeducativo porque integran la formación identitaria a partir de la discriminación cuando las personas se sienten indígenas, ¿verdad? El bienestar territorial considerando lo urbano, y por supuesto, en el caso de las IES, hacernos cargo de perspectivas y miradas epistemológicas críticas, decoloniales, validando ese saber y también trabajándolo metodológicamente. ¿Cuántos de nuestros docentes profesionales, investigadores en pre y posgrado consideran este saber de manera pertinente, lo manejan, son sensibles a estas temáticas? Y aquí les quiero mostrar a nuestros Avengers. Este es un dibujante que tenemos en Chile, para que lo busquen en las redes, se llama Guido Salinas, y él tiene un cómic que se llama Guardianes del Sur, que está constituido por distintos personajes que son mapuche a través de nuestra historia, y lo ha transformado en un cómic que en el fondo asemeja a los Avengers y que a mí me gusta mucho porque es una buena reproducción urbana y actual de lo que son nuestros jóvenes mapuches pertenecientes a nuestro pueblo originario. Eso, muchas gracias. ¿Cuánto, cuánto es la población de Chile y cuánto proporcionalmente es la población mapuche? Porque no sabría ese dato. Y bueno, esto va muy asociado también lo que habló el doctor en la mañana de esa discriminación, ¿verdad? Que tenemos de etnias, de culturas, de condiciones,
y cómo definitivamente nos hace analizar que tenemos que hacer un cambio, y si es un cambio histórico, como usted lo está diciendo, o sea, hay una violación a través de los orígenes de América hacia los pueblos originarios, y creo que es una obligación de todos ese cambio. Muchas gracias por la presentación muy hermosa. Es interesante mencionar que nosotros tenemos un problema grave con los censos. Nosotros tuvimos un problema hace unos gobiernos atrás con un censo, por lo tanto las estadísticas que estamos utilizando hoy día todavía no son las oficiales, seguimos trabajando con unas que son paralelas. Y en base a eso, nosotros establecemos que más o menos, como te decía, el 13% de la población chilena pertenece a pueblos originarios. Y dentro de ese 13%, el 10% es del pueblo mapuche, ¿ya? Por lo tanto, en cifras, no te podría dar el número exacto, me parece que son 3 millones y algo, pero esa es más o menos la proporción. O sea, mayoritariamente cuando nosotros hablamos de pueblos originarios en Chile, a pesar de que son 9 los que están reconocidos, ¿verdad? Hoy día sigue siendo el pueblo mapuche ampliamente el pueblo más grande de nuestro país. Buenos días, me presento, soy Aníbal de Perú. Yo soy docente en una escuela, pero de policía, que creo que es muy diferente de la realidad. Eh, en esto de la discriminación en la escuela donde yo, es una escuela técnica, llegan alumnos de diferentes, en Perú hay como 71 etnias, lenguas, aymara, quechua, y a ese tema de la discriminación en nuestro país ya está un poco ya como que se han creado leyes, estamos estandarizando todo ese tipo programas sociales. Ahí he visto que eh, hay un problema en lo que es policía, poder judicial, universidad. Esos dos puntos, ¿de qué manera, o sea, en Chile se viene trabajando si de repente hay trabajo social, se van al pueblo mapuche, trabajan o hacen entre los que viven en la ciudad con los que viven en un pueblo mapuche, como le dicen, y enlazan, no sé cómo hacen ahí. Por ejemplo, en Perú hace como intercambio de, bueno, ¿cómo les explico? De una ciudad que es sierra, porque en Perú tenemos costa, sierra y selva. De la selva lo traen acá pues a lo que es la costa. Entonces el muchacho, ya son jóvenes ellos, se adaptan, nosotros les enseñamos otra, pero sin olvidar sus raíces. Ellos tienen, eso sí lo tienen fijo. O sea, sus raíces no lo pueden perder. Y en eso venimos trabajando también nosotros. Yo creo que son realidades muy distintas, ¿ya? Yo creo que esta es una apreciación personal. Yo creo que la dictadura a nosotros nos generó mucho daño ahí. Hay una ruptura súper importante donde la sociedad chilena, más allá del Estado, también rechaza. Entonces, no es solamente un proceso que se establece, digamos, desde las políticas públicas. Hay universidades como la Universidad de la Frontera que hace muchos años comenzó ya con procesos de mentoría, por ejemplo, para los chiquillos que venían e ingresaban a la universidad con acciones afirmativas, porque además, como evidentemente pertenecen a los sectores más pobres, tienen menor capital cultural sus padres, ¿verdad? Y acceden a educación de menor calidad. Existen estudios que, por ejemplo, demuestran que la movilidad social en Chile, si tú perteneces o llevas un apellido mapuche, es menor a que si no la tienes. Vale decir, la gente no logra salir del círculo de la pobreza solo porque lleva un apellido mapuche. Ya. A ese nivel estamos hablando. Entonces, es muy difícil, en el fondo, equiparar las situaciones. Hay una ruptura entre el campo y la ciudad muy grande también en Chile. No existe un tránsito fluido donde nosotros tengamos, por ejemplo, contacto habitual como universidades con las comunidades y podamos trabajar. Muchos diálogos están rotos porque hay sectores también dentro del pueblo mapuche que tienen acciones, digamos, basadas en la violencia para defender su territorio ancestral. Por lo tanto, hay sectores a los cuales no podemos entrar. Hay regiones que están militarizadas, hay ley de seguridad interior del Estado en estos momentos. Entonces, no es tan sencillo que nosotros podamos en el fondo establecer estos puentes. Pero yo creo que más allá de leyes y políticas públicas, yo creo que hay una ruptura entre la ciudadanía, que en el fondo tampoco permite avanzar, aun cuando se legislara respecto del tema, ¿ya? Yo creo que las universidades no se hacen cargo de esta diversidad cultural.
no la tomamos más que tiene mucha más importancia otro tipo de diversidades, no esta, porque evidentemente es un tema conflictivo, es un tema incómodo, es un tema en el cual la gente no quiere trabajar porque involucra tener una postura ético-política al respecto.